Bueno, hermanos, os voy a invitar a que abráis la palabra en Apocalipsis, capítulo 5. Hay algo que la palabra de Dios tiene en común, aparte de que es palabra de Dios, porque ha salido de la boca de Dios y ha sido inspirada por Dios. Algo que tiene en común es que tiene el mismo tema central, y ese tema central es Cristo. Mires por donde mires la palabra de Dios, te vas a encontrar a Cristo predicado por todos lados, y lo hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Lo hemos visto en Génesis, cuando el Señor le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Lo vimos también en el momento de la creación, cuando le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre su simiente y la de la mujer. Lo vimos en el Éxodo, en la manera en la que Dios cuidó a su pueblo y cómo les llevó hasta la tierra prometida. Y también lo vimos en los profetas, cómo los profetas anunciaban que vendría el Mesías. Vimos también cómo el cordero que era sacrificado era un anticipo de ese Mesías que iba a venir más adelante. Lo hemos estado viendo en Gálatas. Por supuesto, lo hemos visto en los evangelios. Pues hoy, hermanos, nos vamos a ir un poquito más adelante al libro del Apocalipsis. Mucha gente cuando escucha Apocalipsis, lo primero que se le viene a la mente es que es un libro complicado, que es un libro que incluso da miedo porque habla de muerte, destrucción, castigo, Pero no es verdad. Ese no era el propósito que tenía el Señor a la hora de revelar el Apocalipsis, como veremos más adelante. Es un libro en el que el Señor quería darle un mensaje de ánimo y de aliento a la iglesia. Y ahora vamos a ver el porqué. Vamos a hacer la lectura y con la ayuda del Señor vamos a profundizar en las enseñanzas que aparecen aquí. Y nos vamos a hacer, como siempre, dos preguntas. Cuando leas la palabra, siempre hazte estas dos mismas preguntas. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando en el texto? ¿Y de qué manera puedo aplicar esa enseñanza a mi vida diaria? Así que con estas dos preguntas en mente, vamos a leer el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Es importante que entendamos qué está ocurriendo en este instante en la Iglesia para poder entender mejor el mensaje de este capítulo 5 del Apocalipsis. Tened en cuenta, hermanos, que la Iglesia ahora mismo lo está pasando muy mal. Los cristianos están siendo perseguidos. Hay muchos que están muriendo por simplemente el hecho de ser cristiano y predicar el Evangelio. Muchos de ellos han tenido que irse de su casa para evitar que les asesinen. Y el propio Juan, cuando escribió este libro, estaba desterrado en la isla de Patmos, dice que por causa del Evangelio. Allí estaba, fuera de su casa, simplemente por ser creyente. Además, resulta que la mayoría de los cristianos en aquel tiempo eran recién convertidos, tenían poco conocimiento acerca de la palabra del Señor, tenían poca madurez. Y ante esta situación, la Iglesia necesitaba un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Y ese es precisamente el objetivo que tenía Dios a revelar en el Apocalipsis. Lo que ellos entendieron cuando leyeron esta revelación fue básicamente algo así. Yo soy el Dios Todopoderoso, estoy con vosotros y aunque ahora lo estáis pasando mal, formáis parte del bando vencedor. Me gusta cómo lo resumía mi padre cuando hablaba con él hace unos días del tema, ¿no? Decía, el Apocalipsis lo que nos enseña es que al final ganamos. Pues eso es lo que ellos entendieron, ¿no? Y esa es la manera en la que tenemos que verlo los creyentes. Tenemos que ver el Apocalipsis como un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento y de gozo para nosotros. Y nos tiene que servir para fortalecer nuestra fe y para afirmar nuestra fe. Porque nos muestra un Dios que venció y que tiene un plan para nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar en el texto y vamos a ver, versículo por versículo, qué es lo que nos enseña el Señor aquí. Dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pensad en la escena. Aquí está el Señor sentado en el trono, en los cielos, con un libro en su mano derecha. Allí sentado en su trono, dispuesto a ejercer su autoridad sobre todo. Cuando un rey se sentaba en su trono, normalmente era porque quería ejercer su función como gobernante o específicamente como juez. Cuando se muestra al rey de pie es porque quiere dar una orden militar, de tipo militar. Pero cuando está sentado es porque quería dar una orden como gobernante. Pero el Señor no es simplemente un gobernante, Él es mucho más que eso. Mirando el capítulo 4, el capítulo anterior, vamos a entender la diferencia entre una cosa y otra. Dice el capítulo 4, los versículos 8 al 11, que todos los que estaban delante de su presencia le estaban adorando y además lo estaban haciendo continuamente. Le estaban dirigiendo una adoración continua al Señor. La adoración es algo que ningún rey en esta tierra, a lo que ningún rey en esta tierra tiene derecho. No puede recibir adoración ningún rey, por lo menos de manera legítima, merecida. Pero Dios aquí está sentado en su trono recibiendo adoración de todos, sin excepción. Y ninguno ponía en duda que Él tenía derecho a eso. Así que aquí Él no es solo el rey, no es solo el gobernante, sino que es el Señor y el Dios de todo el universo. Eso es lo que nos está enseñando. El Señor está mostrando que tiene el dominio y la autoridad absoluta y totalmente merecida sobre todo. Y además, los que estaban aquí no le adoraban porque estuvieran obligados a ello, o porque había una norma que decía que tenían que adorarle. No, no es solo eso, sino que los que estaban aquí adorándole realmente lo hacían porque eran conscientes de que el Señor se lo merecía y porque le amaban. Todos los que están aquí adorando aman al Señor, lo hacían por amor.
Y en esta posición el Señor tiene en su mano un libro que estaba sellado con 7 sellos. Cuando un rey tenía que dar una orden muy importante, la escribía en un pergamino, lo enrollaba, le ponía un poco de cera y con su anillo, que tenía un símbolo, que tenía un sello, lo ponía sobre la cera y cerraba ese pergamino. Y no había nadie capacitado para abrir ese rollo y leer lo que decía, excepto la única persona a la que iba dirigido el mensaje. Pues esta es la idea que nos está mostrando aquí. Pero no es simplemente un sello, sino que él utiliza 7 sellos. No sé si lo tenemos ahí lo tenéis. Es una idea aproximada, ¿no? 7 sellos. Y cualquiera se daría cuenta de que el mensaje que contenía contaba con el peso y con la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Verían la marca de su sello en la cera y nadie se atrevía a abrirlo salvo la única persona que estuviera autorizada para hacerlo. Además dice que estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Qué nos está enseñando aquí? Pues que era imposible añadir ni cambiar nada al mensaje de Dios. Si por fuera estuviera sin escribir, pues yo podría añadirle algunas palabritas, pero no. En el mensaje y en los planes de Dios no hay lugar para cambiar ni añadir absolutamente nada. Lo que Dios ha planeado se va a cumplir y punto. Dios tiene un plan. Nadie puede impedir que sus planes se cumplan. Nadie puede añadir ni cambiar nada a ese plan. Y la autoridad para revelar y ejecutar los planes de Dios no la tiene cualquiera, hermanos. Nadie, salvo uno. Por eso el ángel hace la siguiente pregunta en el versículo 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Ya no era solo intentar abrirlo, es que no podían ni mirarlo. Fijaros en el detalle, ese decreto de parte de Dios no se queda en los cielos, sino que llega a la tierra, porque el destino de los planes de Dios estaba dirigido a la tierra. Fíjate cómo el Señor no es alguien lejano que no se preocupa de las cosas de la humanidad, que no se preocupa de nosotros, sino que Él es un Dios cercano, que mira a la tierra, que ha dedicado su esfuerzo en crear unos planes para nosotros, que nos ha dedicado tiempo. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Que Dios me dedica tiempo? ¿Quién soy yo para que Dios me dedique tiempo? Pues sí, hermano, en la palabra de Dios nos muestra que el Señor ha dedicado tiempo a dictar un plan para nosotros. Tenemos un Dios que además de ser soberano es un Dios de amor, que se preocupa de ti y de mí. Y eso, cuando los hermanos de aquel tiempo lo leyeron, sería de muchísimo ánimo. Hermanos perseguidos, pero que sabían que el Dios que había vencido se preocupaba por ellos. Y hermanos, eso también tiene que ser de ánimo para nosotros, porque aunque a lo mejor hoy en día y en el lugar donde estamos no nos jugamos la vida, no es fácil seguir a Cristo. Tenemos presiones de muchos tipos. Chocamos muchas veces con la gente que no cree. Tenemos que aguantar que se rían de nosotros. Muchas veces tenemos que ir a contracorriente. Tenemos que decir que no a cosas que todos los demás dicen que sí. Tenemos que vivir de una manera que para los demás es una locura o incluso motivo de burla. Pero cuando vemos esto nos damos cuenta de que tenemos un Dios que ya ha vencido. No es que vaya a vencer, sino que ya ha vencido. Y está con nosotros. Y ahora ocurre algo que por lo menos a mí al principio me resultó un poco extraño. Lo tenemos en el versículo 4. Dice que lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? Es verdad que nadie podía abrir los sellos, pero ¿eso era realmente un motivo para llorar?
todos los que estaban tanto en la tierra como en el cielo se vieron obligados a reconocer que eran totalmente incapaces de conocer ni de poner en práctica los planes de Dios. Por lo tanto, Juan se dio cuenta de que había una separación entre Dios y los hombres. Y si esa separación no se rompía, si alguien no ponía un remedio, los planes de Dios no se iban a cumplir, no se iban a llevar a cabo. Y esos planes de Dios incluían protección sobre el pueblo de Dios, que ahora lo estaba pasando mal. También incluía la victoria de Dios sobre los que rechazaban el Evangelio y estaban combatiendo contra la Iglesia. Y además incluía, como Cristo prometió, un lugar en los cielos para su Iglesia. Y esos planes no podían ejecutarse porque nadie podía coger aquel libro con los decretos de Dios y ponerlo en práctica. Y entonces Juan, ante esta impotencia y esta sensación de sentirte separado de Dios, lloró amargamente. Piénsalo lo terrible que tiene que ser sentirte separado de Dios y darte cuenta de que no hay manera de remediarlo. Eso tiene que ser horrible. Pero, hermano, esta tristeza le duró muy poco, porque justo después de eso, en el versículo 5, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Son palabras de consuelo, pero no son palabras de consuelo cualquiera. Esto no es como cuando tú te encuentras a alguien llorando y no sabes qué decirle y te sientas al lado de él, le da una palmadita en la espalda y le dice, no llores, anímate. No. El que decía esto, el que consoló a Juan, sabía lo que estaba diciendo. Esas palabras de consuelo contaban con la aprobación de aquel que estaba sentado en el trono y que escuchaba lo que decía el anciano. No llores. No tenía motivos para llorar. Y nosotros compartimos el mismo problema con el que se encontró Juan, que no podemos conocer ni poner en práctica su voluntad por nuestros propios medios. Tenemos un grave problema, porque el pecado nos hace incapaces de ni siquiera mirar los planes de Dios. Pero gloria al Señor porque Él puso solución a ese problema. La solución es Cristo que murió en la cruz, que nos rescató del pecado, que tomó el pecado que nos separaba de Dios, lo quitó de nuestras espaldas y lo cargó sobre las suyas. Y además luego después de eso resucitó y venció a la muerte. Si has creído en Cristo, Él te libera, ya te ha liberado de la carga, de esa carga. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay también una promesa que es maravillosa. La encontramos en el Salmo 55, versículo 22. Y mirad lo que dice aquí el Señor. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pues en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, tenemos precisamente estas promesas de parte de Dios siendo cumplidas por Cristo. Pero solo si crees en Él vas a dejar de estar separado de Dios y pasarás a formar parte de su pueblo. Y estas bendiciones serán para ti. También tengo que ser claro contigo, porque aunque parezca duro, es necesario que lo sepas. Si no crees en Él, estás separado de Dios y ya has sido condenado. Y créeme cuando te digo que no hay nada más terrible que vivir para siempre separado de Dios y condenado por Él. El Señor te está llamando en este momento a tomar una decisión muy importante en tu vida. Ahora vamos a pararnos un poco más en este versículo y vamos a analizar dos cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice aquí sobre Cristo? Aquí revela dos títulos que son propios de Cristo y que definen una parte de su carácter
y las dos hablan acerca de la divinidad de Cristo. Dice que Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. ¿Y qué significa esto? Pues una vez más, como hemos visto en estas últimas semanas, descubrimos que el libro de la ley nos ayuda a entender mejor el resto de la palabra de Dios. En este caso tenemos la clave en el capítulo 49 de Génesis. Aquí tenemos a Jacob a punto de morir en el lecho de muerte y está rodeado de sus hijos. Y entonces en este instante Jacob dirige una profecía a cada uno de sus hijos. Y precisamente uno de esos hijos era Judá. Y mirad lo que le dice a Judá en el versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí estaba anunciando que de la tribu de Judá, es decir, de los hijos de Judá, iban a descender reyes. Tendría sangre real. Sus hijos estarían llamados a gobernar. Y ese Silo del que habla aquí apunta a la propia persona de Cristo, ante el cual se iban a congregar todos los pueblos. El rey David era de la tribu de Judá, pero David no era ese señor ante el cual se congregarían todos los pueblos. Había alguien que también era de la tribu de Judá, pero que era mucho más grande que el rey David, y ese era Cristo. Cristo es esa raíz de la casa de Isaí que iba a traer salvación al pueblo de Dios. Recordad que Isaí era el padre del rey David. Y lo tenemos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Mirad lo que dice aquí. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está hablando del Mesías, de Cristo. ¿Sabéis por qué Cristo es mayor que el rey David? Porque Él no es solo rey, sino que además es el Dios del universo. Por eso Él era y es el único que puede tomar ese rollo y desatar sus 7 sellos y conocer y poner en práctica los planes de Dios. Y no me invento yo el hecho de que Cristo fuera mayor que David, sino que el propio rey David lo dice en uno de los salmos que él escribió, Salmo 110, versículo 1. Esto lo dice el propio rey David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es aquí el Señor de David? ¿No era él el rey? ¿Quién estaba ahora mismo por encima de la autoridad del rey? No podía ser otro que el propio Dios. Pues Jesús toma este salmo y en una conversación con los fariseos, mirad lo que les dice, Mateo 22, versículo 41 en adelante. Dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por eso, volviendo a Apocalipsis, ahora el anciano revela que Cristo es ese león, es decir, es ese rey anunciado ante el cual se iban a congregar todos los pueblos, incluidos tú y yo. El Hijo de Dios y el Dios verdadero. Y aquí hay un llamamiento que viene de parte de Dios directamente a ti y a mí. La gente en este mundo hace lo que quiere. Esa es la moda. Yo hago lo que quiero. No me diga lo que tengo que hacer. Mi vida es mía, mi cuerpo es mío. Hay un anuncio en la televisión que resume muy bien esta idea. Bienvenido a la República Independiente de mi casa, ¿que sí? Yo soy independiente, no me diga lo que tengo que hacer. Pero el Señor nos llama a hacer justo lo contrario. Él quiere que nos congreguemos alrededor suya, que escuchemos su palabra, que hagamos su voluntad.
que no somos independientes, que dependemos del Cordero de Dios. No porque Él quiere imponernos las cosas como si fuera un dictador, sino porque eso es lo mejor para nuestra vida. Porque lo que vemos en la palabra es que Él no quiere someternos, sino bendecirnos. Él no quiere someterte, Él quiere bendecirte. Y ha prometido a aquellos que nos congreguemos en su nombre y que creamos en su palabra, que va a tomar nuestros pecados que nos están cargando y separando de Dios y condenando, los va a poner sobre Él y nos va a dar vida eterna y un lugar en los cielos, al lado de ese trono del que habla aquí en Apocalipsis, capítulo 5. Volviendo a lo que declara este anciano, en segundo lugar, ¿qué nos dice sobre las consecuencias de la obra de Cristo? Las consecuencias. Dice que ha vencido y que puede abrir el libro y desatar sus sellos. Sin embargo, la manera de presentar a un rey que es Dios y que además ha vencido en batalla es un poco extraña. Tú, cuando piensas en un rey que ha vencido y que es fuerte, ¿cómo lo representarías? A mí se me viene a la cabeza alguien con una armadura grande, con una buena barba, con pelo, con una espada en la mano y que además está fuerte. Sin embargo, fíjate aquí cómo representa al rey que ha vencido. Lo presenta, dice el versículo 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese león de la tribu de Judá que ha vencido y que es Dios, Rey de reyes, Señor de señores, se presenta como un cordero. Un humilde cordero, pero no un cordero cualquiera, sino un cordero inmolado, es decir, que tenía visible las heridas de haber sido sacrificado. Un cordero, un animal manso y humilde, aparentemente inofensivo. ¿Te recuerda esto a algún pasaje de los evangelios? A mí se me viene a la mente lo que ocurrió con Tomás, ¿verdad? En Juan capítulo 20, versículos 24 en adelante. Dice Tomás, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí Jesús había resucitado, se había presentado delante de algunos discípulos, pero Tomás no estaba cuando Jesús se presentó. Entonces, cuando le contaron que Jesús había resucitado, pues no se lo creyó. Dice el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estaba el cordero como inmolado presentándose delante de Tomás y le dice, mira, aquí están mis heridas. ¿Te lo crees ahora o no? Hubiera sido mejor que hubiera querido sin necesidad de ver. Pero ¿cómo reacciona Tomás cuando se da cuenta de que Jesús estaba allí y cuando ve las heridas del Señor? Reconociéndole como su Dios y adorándole. Aquellas heridas que tiene este cordero como inmolado no eran un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza y una prueba de que había vencido. Además, fíjate en un detalle. Este cordero no está tirado en el suelo. Si lo habían sacrificado, lo normal es que hubiera muerto, ¿verdad? Pero el cordero aquí, fíjate que está de pie. Era un cordero resucitado. Nos está mostrando que Jesús venció a la muerte. Nos está mostrando un Jesús resucitado, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora nos llama a reaccionar de la misma forma en que lo hizo Tomás, postrándonos delante de Él y adorándole. Pero al mismo tiempo el Señor nos llama a hacer algo mejor de lo que hizo Tomás. A creer aún sin verle.
que nos baste la palabra de Dios para creer. ¿Necesitas tener a Jesús aquí delante para creerle? A mí con la palabra de Dios me basta. Tenemos que hacer, el Señor nos llama a hacer lo mismo que dijo Jacob que harían con aquel Silo, con el león de la tribu de Judá. Congregarnos delante de él para adorarle. Y esto es justo lo que ocurre ahora mismo. Versículo 7 de Apocalipsis 5. Dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios se presenta como alguien que tiene poder, tiene autoridad y además tiene un plan. Y no solo se limita... Fíjate que no solo se limita a recibir nuestra alabanza, sino que se para a escuchar y a atender a su pueblo. Mira cómo nuestras oraciones suben al trono de Dios y son entregadas a Él para que sean atendidas. Nos está mostrando que el Cordero no era solo ese objeto de sacrificio, sino que además era el sacerdote que se presentaba a sí mismo delante de Dios para entregarse para redención de todos nosotros. Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre, no hay nadie más. Por eso dice que Él es el único que podía abrir aquel rollo y poner en práctica los planes de Dios, porque solo Él murió por nosotros y resucitó. Fíjate que aquí lo que le da la autoridad al Cordero es que fue inmolado. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Esas heridas le daban la autoridad, porque mostraba que Él había cumplido aquello para lo que el Señor le había enviado aquí. El único que puede interceder por nosotros ante el Padre, el único mediador posible, es Jesús. Y lo dijo Él mismo en Juan 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por la Virgen, no por todos los Cristos que hay por ahí, no por los santos, sino por Cristo. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres tener una relación personal con Dios? ¿Quieres tener una relación sana con Dios? Solo por medio de Cristo. Solo Él podía abrir aquel libro. Cristo dijo que seguirle iba a ser difícil, que nos perseguirían y tendríamos problemas. Estaba pasando con la iglesia en aquel momento, sigue ocurriendo hoy en día y seguirá ocurriendo hasta el final. Pero el mensaje de Dios es el mismo. Es un mensaje de victoria y de aliento, que yo he vencido, que no estáis solos, que yo os escucho y conozco y escucho vuestras necesidades, que os he sacado del mundo para que seáis un reino de sacerdotes, que habéis sido llamados a estar conmigo eternamente. Y en este momento, mientras preparaba el mensaje, me acordaba de uno de mis versículos favoritos de la Biblia. No sé si tú tienes versículos favoritos, yo sí. Y es 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué está diciendo que somos aquí? Está diciendo que somos sacerdotes del Rey. ¿Y cómo ponemos en práctica ese sacerdocio? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, predicando la palabra. Hay muchas formas de predicar la palabra.
Gloria a Dios porque hay hermanos que tienen este ministerio y el Señor les ha llamado a predicar la palabra de esta forma. Pero tú también tienes tu llamamiento a predicar la palabra a tu vecino, a tu familia, a tus amigos. Hay ahora mismo ahí fuera mucha gente que vive perdida en el mundo y condenada por sus pecados, pensando que es independiente, que no necesita a nadie, cuando en realidad necesitan urgentemente a Cristo. Hay muchos ahí fuera llorando pensando que no pueden vivir con Dios, cuando en realidad no tienen motivos para llorar, solo que no han conocido a Cristo. Vamos a ponernos manos a la obra para presentarles a Cristo. Y vamos a ponernos manos a la obra elevando nuestras oraciones por ello ante el trono de Dios. Para que algún día tengamos el gozo de ver cómo entran por ahí dispuestos a adorar al Señor y a decirle aquello de Señor mío y Dios mío. Así que, hermano, este es un mensaje de ánimo para los creyentes. Es un mensaje en el que el Señor nos muestra que tiene un plan del que nosotros formamos parte. Que los creyentes estamos en el bando vencedor no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque Él venció por nosotros. Gracias a que Cristo ya ha vencido. Y el futuro que nos espera es una vida eterna junto al trono de nuestro Señor. Vamos a tener que pasar por pruebas, sí, no te voy a engañar, porque Cristo dice que es así. Pero lo podemos hacer con la paz de saber que no estamos solos en medio de la prueba, sino que aquel que ya venció está con nosotros. Son pruebas temporales, pasajeras, y tenemos que cobrar ánimo mirando hacia adelante, mirando, como decía el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios. Un llamamiento en el que la meta es una vida eterna a su lado, adorándole. También hay un mensaje dirigido a ti si aún no has creído en Cristo, y es que Dios te está llamando a congregarte ante Él, a adorarle, a reconocerle como tu Dios y tu Señor, que no eres independiente, que dependes de Él, que sin Cristo estás perdido, estás derrotado, estás separado de Dios, y no hay nada más terrible que vivir y morir separado de Dios. El Señor es digno de adoración por quien es, pero también por el sacrificio que hizo. Sus heridas son la prueba de que venció y la mayor muestra de amor que ha existido nunca. Y Él te llama a confesarle, Señor mío y Dios mío. Nosotros los que hemos creído lo hacemos, pero no por miedo al castigo, sino por amor, porque le conocemos. Y cuando tú conoces al Señor, no puedes hacer otra cosa más que adorarle, porque eres consciente de que Él lo merece y de que hacer eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos al Señor. Bendito Señor, Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque no nos lo merecíamos, pero sí, Señor, tú moriste por nosotros en aquella cruz. Y mostraste tu poder ante el pecado, Señor, y ante la muerte, resucitando el tercer día. Y dándonos una promesa maravillosa, y tenemos la total seguridad de que algún día estaremos contigo, podremos verte cara a cara, adorarte cara a cara, Señor. También, Señor, te damos las gracias por el privilegio de saber que tú cuentas con nosotros para predicar tu palabra, Señor. Es difícil, Señor, pero para ti no hay nada imposible ni nada siquiera difícil. Sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, sabemos que la victoria ya es nuestra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des madurez, que nos des conocimiento de tu palabra, que nos des sabiduría, Señor, para presentarle el Evangelio a la gente que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, Señor. Como dice tu palabra, que estemos a tiempo y fuera de tiempo. Y, Señor, abre los corazones de las personas que a través de nuestra boca vayan a escuchar tu palabra. Trae salvación, Señor. Y, Padre, en esta semana te pedimos, Señor, que nos ayude en todo lo que tenemos por delante. Que nos ayude a cobrar ánimo cuando nos haga falta. Y que bendiga, Señor, cada palabra y cada cosa que vayamos a hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén.